Venga, pues vamos a empezar. No sé, pero el primer premio va a ser para mí. Voy a hacer una pequeña presentación muy cortita de Antonio para la gente de internet, ¿vale? Venga, Antonio Nasagasti, Cádiz, 1958. Es un autor prolífico con una trayectoria diversa, abogado y coronel de intendencia de la Armada. Su obra literaria abarca poesía, relatos y microrrelatos, destacando su conexión con la adolescencia y la libertad, como señala Juan José Tellez. Su estilo se caracteriza con una mezcla de realismo y fantasía, con toques de humor y crítica social. Y la conferencia que vamos a tener hoy, ¿vale? Es sobre un artículo que escribió Antonio para el número 13 de Nova Talassa, que hablaba sobre la cultura vasca en Cádiz. Yo me he preparado unas preguntas, bueno, pero realmente sería la cultura de Cádiz, de los vascos, pero es parte de Cádiz, es que eso cuando yo he visto el título que pone a cultura vasca, mal, no, a ver, está bien desde tu punto de vista, pero desde mi punto de vista yo creo que es algo también esencial porque ahora veremos que hay cosas de Cádiz que no sabemos los propios gaditanos, claro. Y esa parte también se ha fundido, la parte vasca se ha fundido con el gaditano y entonces forma parte también de la historia de Cádiz, toda esa historia de los vascos en Cádiz, ¿no? Es mi punto de vista, claro. Pues... Y sigue siendo cierto. Pues nada, yo te dejo libremente que hables. Yo antes, primero quería explicar, tenía que gracias a Flores también porque el contacto a través de la universidad me lo pasó Flores y entonces la universidad me plantearon, como sabían que yo tenía conocimiento de historia, me plantearon hacer un artículo de historia y yo siempre tenía como una asignatura pendiente. Mi padre era de aldea, era de Mundaca, de un pueblo al lado de Bermeo, muy pequeñito, y además de aldea. Es decir, no supo castellano hasta los 7 años que fue a la escuela de lo que llamaban el Babelito, de la doctrina cristiana. Hasta eso, ahí le hicieron una inmersión al revés. No sabía castellano y tuvo que estudiar en castellano, lo cual le costó mucho trabajo porque tenía que memorizar las cosas. Bueno, pero salvando una cosa, mi padre era era de mínimo, ¿no? de mínimo, sí, de la aldea. De Bermeo y Mundaca. De Mundaca, una pequeña... El nombre latino también. Sí, mínimo. Sí, es que hay mucho más, es que hay más cosas romanas de los vascos de lo que se cree. La palabra agur es augurio. Claro. Augurio es romano. La gente piensa que una palabra vasca es de origen romano. Augurio. O al revés. Como nosotros decimos adiós, es decir... Pero puede ser al revés porque el idioma vasco es anterior al latín. Sí. Bueno, pero se mezclaron, es decir, claro. Que eso... Bueno, se mezclaron. Bueno, pues en definitiva, mi padre siempre tenía obsesión con las cosas vascas. Entonces él veía en Cádiz, sin saber cosas de aldea, pero tenía unos estudios muy básicos, y entonces veía en la Catedral Vieja un escudo de Vizcaya, la famosa el lobo de López, en fin, el escudo, si veis cuál es el escudo de Vizcaya, dice, esto es vasco. Te iba a San Agustín y veía en las pechinas el escudo de Navarra, de Vizcaya, de Álava, esto es vasco. Es decir, a eso le llamaba el arco de Garicochea, eso es vasco. A veces hasta confusiones, porque él, todo lo que sonaba a Echea, que en vasco es casa, ¿no? O Mendi, que es monte, ¿no? Mendi es monte. Echea es la casa. Sí. Echea es casa y Echea la casa. Pues Mendi. Y a veces cometía el error, porque Mendizábal, por ejemplo, él me decía, Mendizábal, la plaza Mendizábal, eso era un vasco. ¿Qué va? Mendizábal, un tal Méndez, que era judío, que para parecer de limpieza de sangre, que es el de la desamortización de Mendizábal, se cambió el apellido para parecer más limpieza, porque normalmente los vascos eran hidalgos, no estaban mezclados, es decir, estaba en el norte, no había mezcolanza con los judíos y los... Es decir, teóricamente, porque puede haber de todo, teóricamente, con esa mentalidad, sobre todo con la parte criptojudía, que aquí en Cádiz había en esa época, pero eso... Pero Mendizábal es vasco total. Pero el apellido, pero el origen es...
pero ese hombre no se llamaba Mendizábal, no se apellidaba, se llamaba Méndez, y se cambió el apellido se lo apuntó para parecer vasco y para simular, porque era cristo judío, terminó sus días en Roma, es decir, que en el gueto de Roma de los judíos. Es decir, la historia Mendizábal, que después de la desamortación tuvo que ir a Inglaterra, pero, en fin, pero eso ya es otra historia, no vamos a hablar porque no estamos hablando, pero es para decir que era su ansia de ver todo lo vasco, hasta que a veces todo lo que le sonaba vasco le llamaba la atención. Entonces, pues claro, cuando me plantean esto, pues digo, mira, la asignatura pendiente es hablar de lo que mi padre me enseñaba de pequeño, y me decía esto es vasco y tal, y buscar las razones, el origen y todas estas cosas. Y claro, mi padre me enseñó unas cosas, pero después descubrí que había mucho más de lo que mi padre sabía, a lo que mi padre le llamaba la atención. ¿Con qué edad viene la Cádiz? Mi padre nació en 1911. Y vino en la época de la República, vino en el veintitantos. Pues vino embarcado, estuvo embarcado, era una familia muy grande, eran 11 hermanos y 3. El de Iñaki Nasagasti, el político, era de la primera. Es que mi abuelo tuvo dos mujeres, se enviudó y volvió a tener. Entonces, pues eran muchos, salieron 2 frailes, todos salían a trabajar, a salir de allí porque. La vida, aunque el caserío era propio, el caserío de mi abuelo era propio por una razón de ser, porque mi abuelo se va a Nebraska y hace de pastor, y con el dinero que ahorra de pastor se compra el caserío, cosa que después le trajo problemas, sobre todo en la guerra civil, porque era el único propietario y los dados casi todos eran fincas arrendadas. Entonces tenía siempre una manía de algunos vecinos que decían, como bombardearon, ametrallaron la casa, le quemaron la casa y tal, pensaban que eran las envidias y tal, pero eso eran suposiciones, no hay pruebas ocultas, pero mi padre tenía una especie de obsesión con eso. Bueno, mi padre era muy nacionalista en el fondo, tan nacionalista que él, su voto estaba claro a quién era, entonces solamente en las elecciones europeas podía votar al que le gustaba, a las otras no votaba, tenía su voto, tenía que elegir, pero no. Bueno, pero ya saltándonos a esta historia. Entonces, yo me planteo hacer un recorrido turístico por la ciudad con elementos vascos. ¿Y por qué lo hace eso? Porque cuando yo estaba a mi nombre el bar, porque mi padre me emancipa con 16 años, me pone el restaurante a mi nombre, por problemas políticos, en fin, por ya eso, no sé, en otro momento lo hablaremos. Entonces me pone el nombre, me acuerdo que venían de una agencia de viajes, que no me acuerdo el nombre, del País Vasco, y venía con un autobús. Aquí, hasta en Cádiz, no había apenas hoteles. Entonces lo que hacían era recorrer Andalucía y se pasaban recorrido típico de la visita a la ciudad, que van por la mañana y se vuelven por la noche, y almorzaban. Y yo me acuerdo que cuando venían por ahí me decían, es que Cádiz no hay nada. Voy a tener, dice, yo no sé lo que habrá hecho este guía, pero yo lo puedo llevar, y no solamente la parte histórica de Cádiz, porque los castillos, las catedrales, hay muchas cosas, que no había el teatro romano, no había la casa del obispo, no había cosas que se han descubierto ahora, o las casas fenicias. Es verdad, ahora hay más cosas que antiguamente, pero Cádiz tenía un patrimonio muy interesante, cosas vascas. Y a mí eso siempre me llega, y digo, pues hay que enseñarle un recorrido a Cádiz. Además es curioso porque esto se lo mandé a Albistur, Xavier Albistur, que fue alcalde de San Sebastián antes de Don Elorza, que se me presentó en San Sebastián uno de mis libros, y el orgullo es que me dice, mira, se lo manda a un amigo que va a Cádiz y ha hecho el recorrido con lo que tú me has mandado, y estaba encantado, porque claro, eso de ver una señal de identidad tuya de un vasco y te lo encontrarse en Cádiz era algo sorprendente, porque es que la huella de Cádiz es muy grande. Yo cuando ya era en esa edad del bar, que estaba ahí trabajando, me acuerdo que leía mucho a Pío Baroja, porque mi padre, que sea de aldea, pero a mí siempre me llamaba la atención por todo lo vasco.
Pues Pío Baroja y las aventuras de Santiago Díaz, muchas de las acciones se sitúan en Cádiz. Tú ves esto y te dicen Cádiz, el muelle, la calle Flamenco Borracho. Yo la primera vez que oí sabía calle Flamenco Borracho, lo leí en un libro de Pío Baroja y era de Cádiz. Eso te ve que había muchas conexiones. Vale. Y entonces pues planteé un recorrido por Cádiz y el planteamiento del recorrido en el diario de Cádiz se llama el artículo Huella, porque hice una versión corta para el diario de Cádiz, es decir, hay una versión larga para la universidad y una versión corta para el diario de Cádiz, y ahí si pones Huella de los vascos en Cádiz tenéis el artículo. Pero yo antes de iniciar ese recorrido que vamos a empezar a San Juan de Dios en la calle Pelota, voy a preguntar a los gaditanos de pro. Gaditanos de pro. ¿Cuáles son los patronos de Cádiz? Que me levante la mano. Cervantes de San Germán. Son de San Fernando. Cero. Son de San Fernando. Cero. Son de Porque San falta un Fernando. tercero. Sí, fuerte, pero estos son también. No, son de San Fernando. Nacieron en San Fernando, son en patronos Cádiz de es Cádiz. verdad, existen tres patronos. Tres. Yo sabía dos. San Francisco Javier. En Ese es copatrono. Copatrono, pero patrono con. Copatrono es otro patrono más. Ahora entero. Claro, por eso digo que parece que es cultura de Cádiz también, que sepamos que aquí hay otro patrono, que nadie no sabe que existe ese patrono de Cádiz, pero no lo echan cuenta. En 1706, el 26 de octubre, es decir, hace ya casi 320 años, va a ser, le falta un año y un pico y unos días y un mes para que sean 320, de que era patrono de Cádiz. ¿Y por qué eso? Por qué eso? Y además, ahí, si veis en la Alameda, veis una columna que se llama el triunfo de Francisco Javier, exactamente. ¿Y quién es el escultor de esa? Es Francisco Gaizarray. Era otro vasco, es decir, no solamente que la escultura es a un santo que es navarro, porque ahora hablaremos del tema navarro-vasco, ¿no? Un santo que es navarro, pero para los vascos es vasco también. Claro. Muchas veces se mezcla el concepto navarro-vasco, se mezcla, y después hasta el escultor. Ese santo se pone junto a San Servando y San Germán en las puertas del mar. Es decir, los tres. ¿Quién es el culpable del gran olvido? Un nieto de un navarro. Vaya hombre. Fermín Salvochea, que ahora van a hacer un homenaje y es Fermín ha metido muchas veces la pata. Entonces, ¿qué hace? Lo derriban todos los santos, los tres santos, derriban ahí. Entonces ahí el almirante Montojo le dice, a ver, es que en el muelle no es jurisdicción del ayuntamiento, hubo sus más o menos, pero derribaron hasta que se fue Fermín Salvochea, no restaura, y como había una tradición que los otros dos santos eran gaditanos, vamos a decir, de San Fernando, pues el otro pasó desapercibido, el navarro, porque fueron 100 y pico años después de haberse erigido el monumento, pasó como desapercibido, y estuvo en el seminario, y después en el año 42, los movimientos de bellas artes y tal, hay la Sociedad de Bellas Artes de Cádiz, no tiene otro nombre, pero bueno, no voy a pararme. Entonces decide ponerlo en la Alameda de Cádiz, que además le faltaban, no sé si la han restaurado, le faltaban los brazos y tal. Es decir, que los vascos deberían de mandar una florecita ahí de vez en cuando a recordar que ese santo era eso y la importancia que tiene hasta llegar. Y se ponía en el muelle, ¿por qué? Porque la gente que salía a navegar puede pedir la intercesión del santo para que el viaje no tuviese incidencia. Exactamente. Entonces era muy importante ese santo que estaba en la Puerta del Mar con los otros dos. Llegó a estar esa columna tirada en el Campo del Sur del San Francisco. El olvido fue tremendo, pero aquí hay un personaje muy interesante, José María Pemán. ¿Conocéis el libro El Divino Impaciente? Sí.
El Divino Paciente es una obra de teatro en verso. ¿De quién trata el Divino Paciente? De San Francisco Javier. ¿Por qué lo hace? Porque un canónigo le dice, oye, que se está olvidando este patronazgo, que se está olvidando, vamos a activarlo. Y entonces, pero claro, hemos tenido la mala suerte que ahora la memoria histórica, es decir, el olvido siempre ha sido o Fermín Salvochea o la memoria histórica, lo que nos han ido fastidiando un poco el que los gaditanos sepan que ese es también su patrono. ¿Y eso está recogido, Antonio, en testimonio? Ese hay un acta, el acta del 26 de octubre, es decir, tiene su fecha y todo, ¿eh? Con lo cual, una cosa que tú le preguntas y el que te diga San Sebastián de San Germán, le falta al otro, ¿eh? Y eso creo que el 99,9% de los gaditanos no saben esa historia. No me acabo de enterar. Que yo no sé de Cádiz. Yo, Puerta del Mar, el muelle. La puerta existía antes Frente del que la derrumbaron. ayuntamiento. El ayuntamiento. Justo enfrente del ayuntamiento. Todas las murallas de Cádiz fueron sobre Sí. Cayetano del Toro. En 906, 1906. Decide adaptar la ciudad porque parecía una ciudad muy corsetada, muy metida dentro. Entonces decide el derribo, ¿no? Hay hasta canciones, las murallitas de Cádiz, Sí. ya no te voy. Y todo ese tipo de cosas porque hay una memoria de que se derriban y es como que se había roto el patrimonio. Es decir, bueno, Uno de los motivos decían que era para dar trabajo. Tuvo mucho que ver don Felimundo. estaban en el muelle, estaban los tres santos, y ahora San Servando y San Germán están en las puertas de tierra, pero el tercero en discordia está en la Alameda. Ah, en la Alameda. En la Alameda. Sí, en la En Alameda. la puerta de ¿A tierra qué de altura de la Alameda? En la Alameda porque lo deciden. No, pero ¿en qué altura de la Alameda? En la Guadalajara. Alameda, Cerca del cerca Carmen. de Cerca del Carmen. Carmen. Sí, sí, sí. Sí, Sí, antes de Argüelles, un poquito antes de Argüelles. Plaza Argüelles, antes de entrar. Hay un detalle ahí, Antonio. La columna. Los patronos que hoy podemos ver en las puertas de tierra no es uno de ellos el original. ¿No son los ¿Por qué? originales? No. Resulta que estando en la puerta del mar enfrente, pues digamos un temporal lo derribó y entonces quedó destrozado. Hubo que hacer uno nuevo, que si vamos por las puertas de tierra y nos fijamos, digamos que es el de la izquierda, y nos vamos a dar cuenta perfectamente en el colorido de la piedra, del mármol, de todo. Ese no es el que estaba. Bueno, entonces que vemos que eso... Disculpa un segundo. Yo he visto imágenes de los patronos cuando estaban en el muelle y no veo una tercera imagen. Pero es que esto estaba hablando Primera República. En la Primera República no hablamos, y tú las imágenes no son de 1873, que es cuando Fermín Salvochea lo derriba. Son imágenes posiblemente, pero estaba junto a unos cañones, además lo describen perfectamente. Es decir, una cosa que no salga en esa foto y otra cosa es que estaba. Y que sea Fermín Salvochea ya tuvo más problemas en Cádiz porque quiso derribar también una parte de la iglesia de San Francisco, donde estaba la capilla de los franceses, que era propiedad, que existe, la capilla de los franceses existe todavía, es propiedad de Francia, y quiero derribarlo. Y entonces, como Cádiz es cantón independiente, el cónsul francés dijo, ¿que lo queréis derribar? Pues si os lo derribáis, declaramos la guerra a Cádiz, porque Cádiz era independiente. Si estuvimos a punto, el Fermín Salvochea tan listo y que ahora se le hace homenaje, estuvo a punto de una guerra con Francia, por culpa de su sectarismo religioso. Bueno, pues vamos a poner las cosas en su sitio. Bueno, vamos a hacer el recorrido. El recorrido empieza en la calle Pelota. ¿Por qué la calle Pelota? La calle Pelota, no, el nombre de Pelota es porque jugaban a la pelota vasca. Es decir, porque había tanto vasco en Cádiz que jugaban, y esa época no era solamente del País Vasco, el juego de la pelota prácticamente en toda España. Yo he tenido la suerte de que en el Colegio San Felipe, que eran muchos, cuando se diseña el Colegio San Felipe de Portatierra,
se diseña con frontones. Yo jugaba a la pelota vasca, ahora con la remodelación ha desaparecido, que eran los últimos frontones en Cádiz. Pero en Cádiz ha tenido sus frontones y todo al amparo de esos religiosos que venían, que eran muchos vascos. Ya conté que esos vascos, algunos me dieron método de estudiar, esos curas vascos de estudiar el euskera. Bueno, entonces es curioso, hoy esa calle que es Pelota, fue calle Pelota desde 1640 hasta 1855. Y el ayuntamiento en esa época le cambia el nombre. Le cambia el nombre por Alfonso X el Sabio. El Alfonso X el Sabio era muy importante para Cádiz. Era muy importante porque en 1262 él que lo reconquista. Y repobla Cádiz por un problema, porque a diferencia de Fernando III, que conquista Jerez, conquista Sevilla, después de la conquista, como había muy pocos castellanos y muchos musulmanes, es decir, todas las guarniciones eran castellanas, pero casi toda la población Jerez pasa otra vez a mano por los benimeríes, los transforman. Entonces, Alfonso X el Sabio, oye, no podemos cometer el mismo error de Fernando III, hay que expulsar a los musulmanes, o te convierte a la fe o expulsarlos. Y si le expulsa en Cádiz, apenas había población, y decide traer 300 colonos del norte. Entonces aquí casi todo, ¿de dónde vienen los colonos, los 300 colonos? Yo la mayoría de la gente que le pregunto ¿de dónde proceden? Casi todo el mundo me habla de montañeses. ¿Sabe qué significa vasco en galo? Los de la montaña. Los vascos son los de la montaña, son montañeses también. La palabra vasco. Eso lo dije. Y curiosamente en la lista de los 300 aparece gente de Bermeo, de Balmaseda, de Ondarroa, de Guetarria, de Gorrio, de Gorray, que era de Navarra, y hasta de Bayona, que Bayona que era la parte vasco-francesa también, incluso de la parte vasco-francesa venía gente acá. Es decir, que el mito de que eran santanderinos es un mito, que había un gran porcentaje de esa gente que eran vascos. Y tenía razón de ser, porque había que repoblar la gente de la parte norte, que es la que sufría las racias con los musulmanes. Y además venían los hidalgos, que eran casi toda esa gente eran hidalgos, eran hombres libres, no eran siervos de nadie, de señores feudales, eran hombres libres, por el método de la reconquista. Sí, fueron así avanzando y tal. Vale. Entonces, ese rey era muy importante en Cádiz, no tiene ni una calle. Porque después que la quitaron, porque el ayuntamiento en 1980 le vuelve a llamar calle Pelota a esa calle. Y hoy estamos hablando de que si el puente, que si Alberti, no sé qué. Ponle a un rey importante, porque además concedió dos cosas muy importantes a Cádiz. La SEO, que es la catedral, y el Alfox. El Alfox constituye una organización militar, administrativo, judicial, que le da relieve administrativo a la ciudad de Cádiz. Y eso es lo que hace que la ciudad de Cádiz... Ellos pensaban, Alfonso dijo que era un sitio, un bastión importante Cádiz para el control del norte de África, lo tenían muy claro, para el norte de África. Y Alfonso le da, antes que estaba en Medina Sidonia, estaba todo ¿cómo se llama? La administración del obispado, lo pasa el obispado, es decir, como consecuencia de esto, viene el obispo de Medina, viene a Cádiz, es decir, que eso es muy importante, el relieve que le da Alfonso a la ciudad, y ha pasado desaparecido, porque aquí nos pasemos el carnaval romano, que es lo más importante de Cádiz, pero la historia no la sabemos ni la conocemos, a pesar de tantas cosas. Bueno, pero ya pasamos a, como hablamos de SEO, pues vamos después de la calle Pelota, vamos a visitar a la Catedral Vieja, que eso es lo que me llama mi padre, dice, aquí un escudo de Vizcaya, y allí al lado también un escudo también de Guipúzcoa, pero un escudo antiguo de Guipúzcoa. Allí estaba la capilla de los vizcaínos, pero curiosamente de Vizcaya y otro de Guipúzcoa.
el concepto vizcaíno era un concepto amplio, no era solamente de Vizcaya, era prácticamente era todo lo vasco. Y ahí, ¿por qué tenía esa capilla? Surge a través del colegio de pilotos vizcaínos que llevan, cuando hablamos de que la náutica en Cádiz lleva más de 500 años, hay que pensar que la náutica es de 1804, la escuela náutica de 1804, que viene después de la Academia de Matemática y Comercio del Consulado de Cádiz. Pero anteriormente es un oficio gremial, igual que se aprendía de zapatero, pues en Cádiz había un gremio, que no escuela, un gremio en que tú aprendías de grumete, tú ibas al barco, aprendías de grumete, muchas veces me preguntaban, ¿esto y qué clases se daban? Igual que un sastre, tú aprendías viendo y haciendo y conociendo. Ese era el concepto de colegio de pilotos. Curiosamente, no podían entrar un gaditano. Ese colegio de pilotos vizcaínos solamente al principio entraban los de Vizcaya y Guipúzcoa y después fueron los vascongados, incluyendo los navarros, los vascongados. Es decir, porque se sabe desde cuándo viene, la capilla se sabe que es de 1583, la capilla de esto que viene de la vocación de los vascos se reunían allí a través del colegio de pilotos de vizcaínos. Y se sabe que existe ese colegio antes de los Reyes Católicos, porque los Reyes Católicos en 1500 dan una célula en que ratifican los privilegios de ese gremio vasco en Cádiz, para que siga funcionando. Algunos incluso hablan que ya con Alfonso X el Sabio, el almirante Bonifaz, que ese sí era santanderino, Bonifaz era cántabro, pues a través que era el gran almirante de la época de Alfonso X, pues a partir de ese momento es cuando le concede, pero no hay datos históricos, no hay documentación de cuenta que fue arrasada la catedral por los piratas, pero documentación histórica no hay. Bueno, pues es curioso que aquí, en los últimos datos históricos, en 1693, es decir, 100 años después hay un documento de que Pietro Patalano, que era un italiano, que hizo un grupo escultórico, pero con distintas estados, y allí en esa capilla estaban pues los santos que los vascos tenían admiración. San Fermín, aunque era navarro, tenía San Francisco Javier, San Ignacio de Loyola y San Martín de Aguirre. Esas figuras ya no están en la Catedral Vieja, pero te las podéis ver en la Catedral Nueva. Eso se desmonta la capilla de los vizcaínos y parte se va a la Catedral Nueva. Parece que todavía, y curiosamente, la de San Francisco Javier y San Ignacio de Loyola, que son jesuitas, están en la capilla del Corazón de Jesús. Tiene su sentido, jesuita, Corazón de Jesús. En fin, bueno, y ya saltándonos esto, es decir, vamos desde la catedral, nos vamos al Arco de los Blancos. Y el Arco de los Blancos, ¿qué había allí? Una cosa muy importante para la Armada Española: la antigua escuela, la Real Compañía de Guardia Marina. Hoy sería el equivalente a la Escuela Naval Militar. 1753 hasta 1500. No, su fundación es en 1717, teóricamente por Patiño, pero la orden, Patiño, que es el intendente, nuestro intendente, que somos del cuerpo de intendencia, tanto Alfonso como yo, pues eso fue Alberoni da la orden de reorganizar la Armada y organizar la Marina, porque antes no había una escuela, y le ordena al almirante Pez, que el almirante Pez, que era descendiente de Vasco también, el almirante Pez, que era gobernador del Consejo de India, para que reorganice, busquen los alumnos. Y entonces va a los distintos departamentos marítimos y para buscar los nuestros. Y entonces, en uno de los sitios donde tuvo más éxito fue en Guipúzcoa, porque allí estaba el príncipe de Campoflorido. Y el príncipe de Campoflorido dijo: vamos a ver,
vamos a traer a mi propio hijo, un tal Stefano Reggio Gravina Branciforte, como consecuencia de que el hijo del gobernador militar trae a su hijo por la escuela, se apuntan mucho más allí, y es donde tiene más éxito. Tiene 28 alumnos que vienen de Guipúzcoa. Es decir, los primeros guardiamarinas son fundamentalmente guipuzcoanos. Y no solamente va eso, sino que ya también consigue un grupo de 44 cadetes. Pero de esos 44 cadetes, aparte de los que he hecho, los 28 guipuzcoanos, hay 3 navarros, 3 vizcaínos, 4 gallegos, 3 italianos, un catalán, un castellano y un francés también de la zona esa, que podía ser también antiguamente el País Vasco francés. Bueno, pues la escuela a partir de 1717 dura hasta el 69, que se traslada a San Fernando. Bueno, puedo dar más detalles, pero también voy acelerando un poco porque nos vamos muy rápido. Entonces, de ahí pasaría al arco de Garicoechea. El arco de Garicoechea nada más que tiene una cosa, de que el hombre que en principio tenía el dueño de esa casa era un tal Garicoechea Ursúa, era navarro de Lesaca, y su mujer Ursúa del valle de Paxán. Y el hijo, cuando se muere el padre, el hijo readapta esa casa y el ayuntamiento va a remodelar la casa y el ayuntamiento dice, servidumbre de paso, vamos a hacer un pasillo y le obligan a hacer ese arco y es parte de la casa. Ya hasta no tiene más, voy a saltar porque es muy rápido. Y entonces de ahí pasaría a lo que es la iglesia del Rosario. La iglesia del Rosario tiene una capilla de los navarros. La capilla de los navarros, ¿por qué se constituye esa capilla de los navarros? Pues el conde de Repará, que es Juan Bautista Ustari, quiere crear una agrupación de navarros y crear una capilla. Y crea una capilla que la diseña arquitectónicamente el mismo que construye la iglesia del Rosario, que es Torcuato Benjumeda, en el que pone a San Fermín, que preside la capilla, y a los lados San Francisco Javier, que era navarro, y Loyola, ¿cómo se llama? San Ignacio de Loyola. Yo aquí lo he puesto navarro porque Loyola es Guipúzcoa, pero el reino de Navarra también comprendía Guipúzcoa en su momento. Aquí ha habido más y menos sus polémicas porque yo he puesto son santos navarros, pero igual que hemos visto que los vizcaínos ponían a santos navarros, siempre ha sido, no había una distinción. De hecho, ya veremos que en San Agustín, en la iglesia, en la Pechina está también el escudo de Navarra, junto con lo de Vizcaya de Ala y Luca. Es decir, se sentían como una misma identidad, el navarro y esto, y parte de Navarra. Es decir, ahora ya tenemos los problemas y la disposición transitoria cuarta de la Constitución en que Navarra puede ser independiente o puede integrarse. Pero eso ya es otra historia, eso es política. Pero en esa época, igual que el concepto de vizcaíno no era vizcaíno, sino era mucho, trascendía del concepto de Vizcaya, pues también eso. Bueno, pues aquí esto no tiene mucho éxito, esa capilla, porque no encuentra suficiente navarro navarro para pagar esa capilla. Al final, el marqués de Bañez Índigo es el que le financia la capilla, le financia. En ese caso no era y después muchos de esos navarros se meten en la hermandad de la Virgen de la Antigua, que era la que está abajo, la de la Santa Cueva. Y los navarros que quedan, que ahí se alían con los riojanos, porque la Santa Cueva casi todo es riojano, pero eso es otra historia. Manuel, eso ya es otra historia que si tú quieres lo puedes decir en un minutito. Dile un poquito. A la capilla de la Pasión, ¿no? Sí. Hay dos cosas que Torcuato Benjumeda era discípulo de Torcuato Callao, el que precisamente hace lo que es la capilla de la Pasión fue precisamente Torcuato Callao. No, pero yo te estoy preguntando por los vínculos riojanos de la capilla de la Santa Cueva. Sí, bueno, había un clan riojano incluso. Y salían aquí los navarros con los riojanos. El dato, Navarra y Rioja es iglesia de la Santa Cueva.
Vale. Bueno, y entonces pasamos a la iglesia de San Agustín, que la iglesia de San Agustín era con su convento. El convento que hay tú al lado, que con la desamortización de Mendizábal se lo quitaron. Entonces, ese convento se financia por vascos, fundamentalmente. Si vais en la entrada, hay, donde se ve San Agustín, hay la puerta porticada de la iglesia, habla de un tal Sancho de Urdanibia. La iglesia se construyó en 1610. San Agustín está entre la calle Nueva y la calle San Francisco en una esquina. Y ahí lo construye porque eso se financia a través de los cargadores de India vascos. Cargadores no significa que carguen con la mercancía, sino los comerciantes. Y los comerciantes. Ellos las casas esas altas que hay por ahí. Son de cargadores de India vascos, que había muchos cargadores de India vascos. Y este Sancho de Urdanibia era de Irún. Y fue, nació en Irún y murió en Cádiz. Fue almirante de la Armada también. Estuvo poco tiempo porque él fue nombrado en el 42 almirante y muere en el 44. Es decir, y ese terminó soltero y tal, y con su legado financió gran parte de la iglesia y de esa... ¿Vivió enfrente, Antonio? ¿Eh? ¿Él vivió enfrente de...? No sé los detalles del... No he investigado si vivió enfrente. Lo que sí es que terminó soltero, se terminó esto, y el patrimonio se lo dedicó a... Pero este legado, no solamente Sancho de Urdanibia, también influirá después financia él mismo también el Hospital de Santa Margarita de Irún. No solamente financia en Cádiz, sino financia también con su legado un hospital que fue destruido por las tropas francesas en 1638. Pero bueno, ahí en este momento nos encontramos la iglesia de San Agustín con Sancho de Urdanibia y después con un tal Diego Aguirre, guipuzcoano de Lezo, y el donostiarra Manuel Irizarry, y después también vendrá Pedro Martínez Aldave, que formará la cofradía de la Hermandad de Paciencia, que sería la cofradía de los vizcaínos. Y esos son los que financian prácticamente la construcción de la iglesia. Por eso tiene, tú ves las pechinas, las 4 escudos, pero curiosamente la iglesia era guipuzcoana, pero en ese mismo momento había la capilla de los vizcaínos, la catedral vieja, la capilla de los guipuzcoanos y poco más tarde la de los navarros. Aquí había como... pero el Cristo de la Humildad Paciencia, que también son ellos, los mismos que financian la iglesia, forman la cofradía, todo eso eran todos guipuzcoanos. Bueno, en la iglesia de San Agustín, después la fachada del altar mayor, lo construye un tal Pedro Ángel Albizu, Zumárraga, Guipúzcoa. Ese es el arquitecto municipal de Cádiz que sustituye a Torcuato Cayón. Es el sustituto. Y ese hace muchas más cosas. Hace la Universidad de la UNED lo construye él. Después, lo que está en la Cámara de Comercio y tal, había empezado, lo remodela. Él remodela también eso. En fin, hace el Ayuntamiento de San Fernando, lo remodela él. Viene hasta el Jerez, la Cartuja, tiene varias actuaciones en la Cartuja. Es decir, y era muy curioso porque esto antes en 1807, creo, sí. O sea, teóricamente se jubila, pero él sigue ejerciendo por su cuenta. Se jubila como titular del Ayuntamiento de Cádiz. Pero hace un proyecto que además en vasco, Erri Berri. José Mari Erri Berri. Pueblo Nuevo, muy bien, Pueblo Nuevo. Pero él no le llamaba Pueblo Nuevo. Y este hombre le llama Eli Erri. En vasco antiguo Erri y en vasco traducido al vasco actual Eriberri, Pueblo Nuevo. ¿Qué tenía en proyecto? La ampliación de Cádiz fuera de sus murallas. Este hombre tiene un proyecto ya de que Cádiz está pequeño y hay que extenderlo. Ese proyecto se quedó por ahí con agua de borraja. Y estuvo en la Carraca también, este hombre haciendo proyectos de dique. Albizu, esto es
muy interesante. Bueno, es decir, que ya pasamos, y todo esto constituye, todo este grupo de vascos constituye la cofradía de la Hermandad y Paciencia. Ya hay documentos de 1621, es decir, 4 años después del inicio de la construcción de la iglesia de San Agustín, en el cual se le carga una primera imagen a Francisco de Villegas. Y más tarde, en el 37, el actual Jacinto Pimentel. Ese se llama Cristo de los Vizcaínos, concepto vizcaíno, el que le llama. Bueno, ya puedo decir más detalles, y vamos a hablar después de que también hasta los hospitalitos de mujeres participaron los vascos, porque dijimos que Iribarri y Diego de Aguirre participaron de la financiación de la iglesia. Cuando muere Diego de Aguirre, los testamentarios Manuel Iribarri, y eran todos compañeros de allí de la iglesia de San Agustín y la cofradía, y Antonio de la Luz son los que administran, los almaceas del testamento. Se compran en Carnicería del Rey, donde está el Hospitalito de Mujeres, compran las instalaciones, las casas para hacer, porque antes había un hospital de mujeres que lo gestionaba en el pueblo Beata Antonia de la Cruz. Beata Antonia de la Cruz, se ve que el barrio es muy pequeñito, que tiene muy escaso, muy pocos medios, y con el testamento de este vasco se financia el Hospitalito de Mujeres, ¿vale? Y Lorenzo de los Mengual, que fue el que... Vale, pero yo estoy hablando de la parte... Pero Mengual no me suena, no sé si será... Según sube por el mercado a la izquierda, pues el Hospitalito, es decir, que la impronta vasca también ha afectado hasta que hoy tenemos nuestro Hospitalito más, porque este vasco dejó y fue administrado también por los almaceas, bueno, vascos, en concreto guipuzcoanos, dentro del País Vasco. Bueno, y de ahí saltaremos a los hermanos Bea Murguía. El primer astillero así importante, existió un astillero de Tomás Jaime en Puntal en 1840, de barcos de vapor pequeñitos y tal, que eran de un inglés que había venido de Inglaterra con las técnicas de los barcos de vapor y instala en Puntal. Pero los tres hermanos Berología, que eran tres, eran de Murguía, sean Bea, pero de Murguía, nacidos en Murguía. Juan, Miguel y José Murguía Álava. Entonces, constituyen el astillero el 23 de junio de 1891, unos años después de la expedición marítima de 1888, en esos mismos terrenos. Ahí después donde se encuentra el famoso el sarcófago antropoide, es decir, toda la parte de San Sebriano, es decir, la importancia que tiene. Y un ingeniero de marina, Cayo Puga, es el que hace los planos, pero no llegan a terminar el dique seco ni uno de los varaderos que tenían. Entonces empiezan a construir y a los 3 años se quedan sin dinero, que ese es el gran problema. Y se mete Ignacio Noriega, invierte ahí, era el que tenía dinero, que tenía fondos, y invierte. Ya el astillero ya se llama Murguía Hermano Noriega y Fría, es decir, que ya Noriega participa. Y en esos años pues se construye un torpedero que es llamado Filipinas, se construye, cañonero torpedero, varios vapores, y se empieza a construir el acorazado Emperador Carlos V, que es la obra más importante que hace, de 9.232 toneladas, que se tenía. A pesar de todo, de que se insufló capital por parte de Noriega, el astillero que empezó en 1821 se cierra en 1903. Y en esos años, de 1903 hasta 1917, no hay nadie interesado en ese astillero. Y es tal Echeverriete Larrinaga el que compra los astilleros. Echeverriete Larrinaga era un gran capitalista de Bilbao, que era además del Partido Progresista,
partido republicano socialista. Se metió en política, pero aparte tenía mucho dinero. Estaba muy metido con Indalecio Febrero, Largo Caballero, tenía mucha influencia, pero siempre ha jugado a las dos barajas, por un lado y por otro. Fundió el periódico liberal Unión Radio, que dio lugar a la cadena SER, Cemento Portland, en fin, casi todas las cosas así importantes, el metro de Barcelona. Era un capitalista, y en ese tiempo hay dos hitos muy importantes en ese astillero que yo lo quiero resaltar. El Juan Sebastián Elcano, que todavía sigue surcando los mares, lo construyó Echevarrieta en la Arenaga, y el submarino E1. El submarino E1 es el que servirá después de modelo para los famosos submarinos nazi U-Boot. ¿Por qué se construye ese submarino? Porque los alemanes, en este caso Wilhelm Canary, que trabajaba para los servicios de inteligencia de la Wehrmacht alemana, tenía un problema a través del Tratado de Versalles. Le prohibían construir allí, con el Tratado de Versalles no podía construir grandes construcciones militares porque estaba supervisado. Entonces viene a Cádiz y este hombre le ofrece el astillero para que experimente y construya su submarino. Y se construye en Cádiz el submarino más importante y más avanzado de la época. ¿Cómo se financia eso? Lo financió por los Echevarrieta y Larrinaga, pero con una promesa, porque él tuvo la promesa con Alfonso XIII de construir una serie. Es decir, normalmente los submarinos no construye uno, se construye una serie para que salga rentable, posteriormente le hace uno, lo otro ya, el segundo es más fácil de construir, tienen menos gastos y ya va todo mucho más automatizado, más, ¿vale? Y entonces el rey dice, mira, yo te compro los submarinos siempre y cuando, un acuerdo pero sin nada firmado, que el primero funcione perfectamente. Pero mira por dónde llega la República. Y todos los acuerdos que habían tenido de palabra con el rey se le van a este que es totalmente republicano, Echevarrieta, sufre las consecuencias de la propia República de que no deja. Y ese submarino está en Cádiz, se termina de construir, y la República no lo quiere la República. Hubiese sido un submarino súper avanzado con respecto a todo. Y al final va a Turquía, se va a Turquía. Que es una pena. Teníamos nosotros en Cádiz un proyecto de los torpedos, y construir submarinos que hubiese puesto España en esos momentos de los más avanzados en tecnología militar, y sobre todo el arma submarina hubiese sido la mejor del mundo, podría haber sido. Pero llegó la política y truncó todas esas expectativas, y de desarrollo industrial también de la ciudad. Bueno, pero eso ya es otra historia. Entonces viene como después, en el 47, la explosión de Cádiz, y en el 47 le culpan, empieza un proceso, después de la explosión, hay un proceso judicial, proceso judicial civil, pero se mete la Marina cuando ya el proceso civil señalaba a la Marina de la fábrica de torpedos, pues ya entraron un procedimiento militar. Y el procedimiento militar intentaba culpar al astillero de Cádiz de la explosión cuando no tenía nada, echar las culpas fuera para no buscar responsabilidad. Siempre cuando tú eres responsable buscas a otros. Pero bueno, esa es otra. Y entonces, como consecuencia de todo esto, en el 51 el Consejo de Ministros interviene en los astilleros, y en el 52 se constituyen los astilleros de Cádiz Sociedad Anónima. Sociedad Anónima. Es decir, que el astillero es de origen vasco, pero por consecuencia de la explosión de Cádiz hace que desaparezca de ese. Además, Franco no tenía mucho afecto a este hombre que había jugado con dos barajas, que era del partido republicano socialista. Entonces no le tenía mucho aprecio al gran capitalista en esto. Entonces aprovecharon, como dice lo de suegra, pasa por, ¿no? Como es lo de que ya aprovechando eso pues lo expropiaron. Ahí hay una anécdota que a mí me hizo ganar una comida.
porque El visitar dueño de los astilleros no era vasco. Sí, eso es lo que estoy diciendo. ¿Qué está hablando? la butaca del falla, estos son pero que también gaditano les gusta. Yo me gané una 47. comida porque la butaca del Gran Teatro Falla se construyó Ah, la casa. una crisis, no había trabajo, no había, se hacían los trenes, se hacían aquí en Cádiz, y entonces la cosa terminó, la cosa fue que me dio por comentarlo, que va a haber una excursión y bueno, pues, señores, la butaca del Gran Teatro Falla se realizaron aquí. Pero, ¿cómo se lo hace? Que no, hombre, no, aquí nada más que se hizo. Y las butacas del Gran Teatro Falla. Se llevó toda la mañana que no, y yo que sí, que no, y yo que sí. Hasta que entró en uno de los sitios, no sé dónde, y había un cartel. Lo leí, fue honrado porque me viene y me dice, Manuel, lleva tu razón. Y digo, ¿y a qué se debe este cambio? Bueno, Dice, ¿por qué lo pone allí? nos queda, yo nada más que voy a dar dos pinceladas muy rápido porque ya es la hora prácticamente para la banca Aramburu y el Cristo de la Humillación. Sabéis que ahora este sábado, el sábado de Dolores, va a salir en Cádiz una nueva cofradía. El Cristo de la Humillación sale de la iglesia de Santiago. Pues sabéis que esa talla se la donó la familia Aspeitia, que vivía en la calle Pelota. Si sabéis de algo de la familia Aspeitia, porque me gustaría investigarlo, sale y se la entrega en el 35 a la cofradía, y hasta ahora no ha salido, y este año va a salir. Es decir, cuando veáis en Cádiz esa cofradía, vais a ver que también hay intervención de los vascos, no solamente el Cristo de la humanidad y de paciencia, sino también de la humillación. Uno, humildad, y este, humillación. Al final parece que los vascos son muy humildes, pues no son tantos, aunque diga. Pero, ¿dónde está la calle Pelota? Yo no sé dónde está la calle Sí, Pelota. hombre, Al lado de la pelota. No, yo no sé. al lado de San Juan de ¿Qué es Dios. lo que da de San ¿Dónde? Juan Uno de de San las Juan de joyas Dios? más La que importantes la es calle el que Cristo da de de la San Juan de Dios. El ayuntamiento de la Bueno, catedral. en Google lo veis, muy fácil. Y lo último que ya quiero decir, la banca Aramburu. La banca Aramburu, que dio origen al Banco de Cádiz, el que constituye el Banco de Cádiz, José Antonio Aramburu y Fernández. Es gaditano, pero es que su ancestro es Juan Antonio Aramburu Echezarreta de Zumárraga. Y el edificio que es precioso, el edificio. Es el estilo ecléctico historicista que hay en San Antonio. Fíjate, ese edificio y al lado la UNED de Albisu. Sí. Es decir, que hay también para de ese recorrido en Cádiz visitar también, en fin, que da Cádiz para hacer una visita turística con las huellas de los vascos en Cádiz, porque da. Y hay muchas más cosas de lo que yo creía, porque muchas de estas cosas, lo de Albi, mi padre sabía lo de los escudos, llamaba, cuando venía la familia se lo enseñaba, pero no sabía el por qué. Y entonces este estudio me ha servido a mí mismo, he aprendido que había mucho más cosas. Bueno, lo de la de los vitelitas de mujeres y lo de la Santa Cueva no tenía apenas yo ningún conocimiento de que había esa relación, es como consecuencia de ese estudio. Y después lo de la Armada, yo sabía que había vascos, pero no sabía que había tanto, que la Armada primera eran vascos prácticamente, eran los que había, eran los que, igual que había de la navegación, José Mari, dime. Como has dicho Aramburu, Sí. Aramburu quiere decir cabeza de baño. Sí, claro. O Buru es cabeza en vasco. Burua, Lecuan, Artúa. ¿Le va a usted? Sí. Bueno, ¿Habrá libro? no, libro no es, aunque puede añadirse cosas, a esto se le añade la historia de los Yo Aramburos. tengo una propuesta para ti. Que fueron también los que trajeron. Una excursión, un paseo. Yo puedo enseñaros, el gran problema de ese paseo es con la iglesia hemos topado, porque tú tienes que entrar a la Catedral Vieja, muy bien, la Catedral Vieja normalmente por la mañana las puedes visitar, pero la iglesia de San Agustín, he ido muchas veces, y tiene un horario muy raro de misa y lo cierran, tiene un horario muy raro. Yo siempre que ha venido alguien de allí, lo que tú dices, le llevo a la iglesia de San Agustín a que vea los cuatro Pues escudos. pasamos por allí. Si no Pero se encuentra, no se si entra. yo puedo intentarlo, yo puedo hacer, y además lo hemos hablado,
que yo puedo hacer una visita, pero yo no cuento con que la iglesia me diga esto va a estar abierto. Y además, si hay misa, tenemos que ser un grupo pequeño porque de entrada tenemos que ir en medio de las misas. Ya. No puede interrumpir una misa. Pero bueno, yo no tengo ningún inconveniente hacer ese recorrido por Cádiz. Los aramburos. ¿Alguna Pero pregunta se lo he más que propuesto al queráis? ayuntamiento, ¿eh? Al ayuntamiento le he hecho una propuesta Si quieres precisamente con eso, preguntarle algo. pero no le ha dado mucha importancia. Los aramburos fueron los autores que también trajeron a Cádiz los niños del Paraguay. Ah, sí. Pues eso no fue en una exposición de 1907, Francia. En un viaje de negocio, vio la fuente y se la trajo a Cádiz y la puso en la casa de Aramburo. Pero posteriormente se le casaba una sobrina y como todo el mundo quiso decentar la casa porque se quedaba allí y tal. Y se trajo también una escalera imperial preciosa que todo el que haya ido a la casa de Aramburo la habrá visto. Y entonces estorbaba la fuente. Y la desmontan y la donan a la ciudadanía, al ayuntamiento, que la colocan en el Parque de Noveno, no donde hoy la podemos ver, sino justo a la puerta de que da al Paseo de Santa Bárbara. En 1960 se le hace otra remodelación, se desmonta y se coloca donde hoy podemos verla. La fuente. Pero se la cargaron, la destrozaron y han vuelto a hacer otra, poner otra vez. Sí, ahora, porque es que como el tío el error que esto era terracota y eso no perdura en el exterior. Se va a andar. Bueno, familia, ¿alguna pregunta más para Antonio? Si no... José Mari. No es pregunta, te iba a decir una cosa muy sencilla. Ahora el Betis. Ahora, Betty, curiosamente, en vasco, mi mujer es Betty, yo digo, tú eres como el vasco, ¿no, Betty? Que sabes lo que... Dile lo que significa Betty. Siempre, Betty. Betty, va, siempre. Sí, yo le digo a mi familia política, que son todos del Betty, digo, Betty, Betty. Betty. Adelante. Para siempre. Betty. Adelante, Betty. Un aplauso para...